Listo. Acabo de poner a grabar esta reunión porque también les voy a compartir el día lunes la grabación de esta charla que estamos dando en estos momentos. Como les decía, les voy a enviar a sus correos institucionales esta presentación que estamos viendo, la grabación de esta charla el próximo lunes y además les voy a enviar el nuevo enlace para conectarnos y vernos el próximo viernes a las 4 de la tarde. ¿Listo? Para las prácticas es obligatorio el uso del correo institucional. Toda la información se les va a enviar al correo institucional. ¿Listo? Para que lo revisen. Como les decía, si no recuerdan usuario y contraseña, pueden llamar al 45700 y ahí comentar que necesitan ayuda para el correo institucional. ¿Listo? El día lunes les voy a enviar también la grabación de esta charla. ¿Para qué estudiantes, para qué programas van dirigidos, va dirigida esta charla de prácticas? Uno, para los estudiantes de auxiliar de enfermería, práctica educativa. Si hay algún estudiante de auxiliar de enfermería en esta sala y que va a realizar la práctica formativa o la práctica clínica, en esta charla no se va a dar información de las prácticas formativas o clínicas. Deben contactarse con Decanatura, ellos son los encargados de dar la información de las prácticas formativas o en clínica de los chicos de auxiliar de enfermería. Vamos a dar las charlas para los estudiantes de atención integrada a la primera infancia, para el programa de auxiliar administrativo y para el programa de seguridad ocupacional. Listo, entonces, mucha atención. Para los estudiantes de los programas técnicos laborales hay dos tipos de práctica. Uno que se llama ofertas de CBC, donde los estudiantes van a poder realizar las prácticas en las diferentes empresas o sitios que nos hayan solicitado practicantes. ¿Listo? El otro tipo de práctica se llama presenta empresa. Si alguno de ustedes ya tiene una empresa que los va a contratar, que los acepta para hacer las prácticas, ustedes pueden presentarnos esa empresa. ¿Listo? Entonces hay dos tipos de práctica disponibles. Deben hacer una de las dos, no pueden hacerlas al tiempo. Ofertas de CBC, donde van a ir a los sitios de práctica que tienen convenio con nosotros, o presenta empresa, que si ustedes ya tienen la empresa para que los acepte hacer las prácticas, ustedes no la pueden presentar. Modalidades de práctica. Las prácticas de ustedes son de 10 semanas calendario. ¿Listo? No pueden ser prácticas de 6 meses. Si alguno de ustedes va a conseguir su empresa y los van a contratar para prácticas de 6 meses, de una vez comenten que no es posible. Ustedes pueden hacer únicamente prácticas de 10 semanas. Estas prácticas de 10 semanas no son remuneradas, es decir, las empresas no les van a dar a ustedes un auxilio de transporte o un salario mensual. La empresa únicamente lo que les ofrece o les da es la afiliación a la ARL durante esas 10 semanas de práctica. Repito, las prácticas de 10 semanas no son remuneradas. Para poder hacer la práctica deben tener en cuenta los siguientes puntos. Por favor, presten mucha atención. 1. Deben tener disponibilidad de tiempo de mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. Si no cuentan con ese tiempo a la semana para hacer las prácticas, no es posible hacer la práctica. Las empresas, los sitios de práctica lo requieren a ustedes para que trabajen de lunes a viernes o de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o de 7 de la mañana a 5, o de 8 a 6 de la tarde, es todo el día. Por lo tanto, es obligatorio que el estudiante cuente con la disponibilidad de tiempo para poder hacer la práctica. Llegan los estudiantes diciendo, ay, es que yo trabajo en otro sitio y solo puedo hacer 4 horas al día, 5 horas. No es posible hacer la práctica. Debe contar con 10 semanas calendario y 8 horas al día para poder hacer la práctica. Para poder asistir a entrevista, ustedes deben estar matriculados en el sistema. Ya les voy a dar las fechas de matrícula y toda esa información. Si no están matriculados, no pueden asistir a empresa, no pueden presentar empresa.
Para poder iniciar la práctica, ustedes deben estar afiliados y activos en la EPS. Si no están activos en la EPS, no pueden iniciar. Pueden verificar en Fosiga, ustedes van a Google, colocan Fosiga, ahí les piden su número de cédula y el estado del Fosiga debe ser activo o activo por emergencia. Si se encuentran en un estado diferente, no pueden iniciar la práctica. Empiecen a gestionar desde ya, empiecen a revisar en qué estado se encuentran de la EPS. Ese es uno de los documentos que se les pide para poder iniciar la práctica. Asimismo, desde el área de prácticas enviamos a la empresa carta de presentación, se llama. Esa carta de presentación se envía cuando el estudiante ya está autorizado a iniciar la práctica. Si nosotros no enviamos esa carta, el estudiante no puede iniciar, no está autorizado a iniciar la práctica. Si algún estudiante hizo días de práctica y nosotros no habíamos enviado la carta, esos días no se le cuentan. ¿Listo? La práctica, las 10 semanas empiezan a contar a partir del día en que nosotros enviamos a la empresa la carta de presentación. Para poder hacer validación de empresa, el estudiante debe aparecer matriculado. ¿Listo? Si no está matriculado, no podemos llamar, no podemos validar la empresa y no puede iniciar, por tanto, la práctica. Arranquemos con el programa de auxiliar de enfermería práctica educativa. Repito, si hay algún estudiante de esta reunión, de esta charla, que es de enfermería y va a hacer la práctica formativa o práctica clínica, en esta charla no se va a dar esa información. Debe contactarse directamente con Decanatura para que les den la información de la práctica formativa de enfermería o la práctica clínica. Para los chicos de práctica educativa de enfermería, fecha muy importante, anótenla en el celular, en una hoja, ténganla muy presente. Jueves 8 de julio. Ese día ustedes deben ingresar a la plataforma del Politécnico y hacer la inscripción de la práctica educativa. ¿Listo? Jueves 8 de julio. Así como ustedes inscribieron las anteriores asignaturas del programa, deben hacerlo igual y hacer la inscripción de la práctica educativa. El pago de la matrícula se puede hacer a partir de ese 8 de julio. ¿Listo? Importante que hagan el pago ese 8 de julio porque así van a poder asistir a la inducción que es el 13 de julio. ¿Listo? La inducción de prácticas va a ser el 13 de julio, va a ser por Zoom. Ahí les voy a comentar, les voy a presentar al docente, les voy a decir cómo se califica la práctica, les voy a decir cómo cargar los documentos, en qué lado los deben cargar, cómo inicia la práctica. Toda la información la voy a dar el 13 de julio. El estudiante que no esté matriculado antes del 13 de julio, no le va a llegar a su correo institucional la invitación a la inducción de prácticas educativas. ¿Listo? ¿Cuándo pueden empezar a cargar documentos? A partir del 15 de julio. El día de la inducción, yo les voy a mostrar una herramienta, una plataforma, se llama el sistema de prácticas, donde ustedes van a cargar una documentación. Ya les digo cuál es la documentación que van a necesitar cargar. Para poder entrar al sistema de prácticas deben estar matriculados. Si no están matriculados, no van a poder iniciar el proceso. Las entrevistas arrancan en la semana del 19 de julio. Eso quiere decir que los estudiantes que paguen el 8, que asistan a la inducción del 13 de julio y que carguen los documentos a partir del 15 de julio, les va a llegar a su correo electrónico la asignación de la entrevista. ¿Listo? Si no ha realizado los pasos anteriores, pues no va a poder recibir la información de la entrevista. Para poder iniciar práctica, como les decía, deben estar matriculados y debieron haber cargado documentos completos. ¿Cuáles son los documentos para los chicos de prácticas educativas para que los empiecen a reunir? 1, el certificado de la EPS, donde aparecen activos en la EPS. ¿Listo? Pueden cargar también el pantallazo del Fosiga, donde aparecen sus datos y el estado activo o activo por emergencia. Vacunas. Deben tener las siguientes vacunas para poder iniciar práctica educativa. 3 dosis de hepatitis B, 2 dosis de tétanos. Si no tienen esas vacunas, 3 dosis de hepatitis B, 2 dosis de tétanos, no pueden iniciar la práctica. ¿Listo? Tienen de aquí hasta cuando arranque el proceso de entrevistas para que se pongan al día en las vacunas. ¿Qué es que yo tengo 2 de hepatitis B que si por favor puedo iniciar?
no puede iniciar. Es obligatorio que tengan las 3 dosis de hepatitis B y las 2 dosis de tétanos. Las prácticas, ustedes chicos de enfermería, práctica educativa, la van a realizar en hogares geriátricos y en colegios que ya nos han solicitado practicantes. La próxima semana les doy algunos de los nombres que ya nos hayan solicitado practicantes. Las prácticas de ustedes, como les digo, tienen una duración de 10 semanas y los sitios de práctica son asignados de manera aleatoria. Importante esta información. El sistema a nosotros nos bota automáticamente el lugar de práctica que es asignado al estudiante. No se tiene en cuenta direcciones, que dónde vive el estudiante, que si vive en el norte, si vive en el sur, y me tocó, entonces, si yo vivo en el sur y me tocó un sitio de práctica en el norte, entonces yo no puedo asistir. Eso no es, eso lo bota el sistema aleatoriamente. Deben asistir al sitio de práctica o a la entrevista que se les asigne por correo. Recuerden que toda la información de práctica les va a llegar es al correo institucional. ¿Listo? Estudiantes de enfermería práctica educativa. Si alguno de ustedes va a presentar empresa, deben tener en cuenta lo siguiente. 1, que esa empresa los vaya a poner a hacer funciones de su programa. 2, que la empresa los vaya a afiliar a la ARL durante las 10 semanas de práctica. ¿Listo? Que tengan las vacunas completas y vayan alistando la Cámara de Comercio y el RUT, porque el chico que vaya a presentar empresa le van a pedir en el sistema que cargue esos documentos. ¿Listo? Importante, las empresas que vayan a presentar deben tener personería jurídica. No pueden ser empresas con personería natural. ¿Listo? Para que tengan en cuenta al momento de presentar empresa. Como les comentaba, estudiantes, al final vamos a sacar un espacio para resolver dudas o inquietudes. Vayan anotándolas y al final respondemos esas preguntas. Vamos ahora a hablar con los chicos de práctica formativa, atención integral a la primera infancia. Fecha importante también, 8 de julio. A partir de ese día ustedes pueden inscribir y matricular la práctica. Los estudiantes que matriculen la práctica en ese día pueden asistir a la inducción del 13 de julio. ¿Listo? El cargue de documentos va a ser el 15 de julio en el sistema de prácticas. El día de la inducción les voy a decir el paso a paso para que puedan cargar esos documentos. Y el estudiante que haya cargado los documentos ese 15 de julio, se le va a asignar un sitio de práctica cuya entrevista es en la semana del 19 de julio. Los estudiantes de IPI, de Atención Integral a la Primera Infancia, deben estar matriculados, deben haber cargado documentos completos. Para los chicos de IPI, los documentos son los siguientes. 1, el certificado de la EPS, donde aparecen activos y vigentes. Pueden cargar el pantallazo del FOSIGA, donde aparecen activos. Y las vacunas que deben tener los chicos de IPI son 2 de hepatitis B y 2 de tétanos. Si no tienen esas vacunas, no pueden iniciar práctica los chicos de IPI. Repito, 2 de hepatitis B y 2 de tétanos para los chicos de IPI. Las prácticas de los chicos de IPI van a ser en jardines y colegios. La próxima semana les muestro algunos de los que ya nos solicitaron. Las prácticas de ustedes son de 10 semanas. Y como el programa de enfermería, la asignación del sitio de práctica es aleatoria. ¿Listo? El sistema nos envía qué estudiante ya cargó documentos y automáticamente nos informa a qué sitio de práctica asignarlo, sin revisar cuál es la dirección de vivienda del estudiante o si va a quedar cerca o lejos el sitio de práctica. Eso es totalmente aleatorio. Lo mismo para los chicos de IPI, si van a presentar empresa, vayan alistando la Cámara de Comercio y el RUT, asegúrense de que tengan las vacunas completas, de que la empresa los va a afiliar a la ARL, que van a desempeñar funciones acordes a la atención integral a la primera infancia. Vamos ahora a hablar para los chicos de seguridad ocupacional, el técnico laboral en seguridad ocupacional. 8 de julio inscriben y matriculan la práctica formativa. La inducción de prácticas para los chicos de SEO también va a ser el 13 de julio. Tienen que cargar los documentos el 15 de julio y las entrevistas arrancan en la semana del 19 de julio. Para poder que les asignen entrevista deben estar matriculados y debieron haber cargado los documentos en el sistema de prácticas. El día de la inducción les digo cómo cargar los documentos en el sistema de prácticas. ¿Qué documentos se les va a pedir a los chicos de SEO? El certificado de la EPS donde aparecen activos y vigentes.
Para los chicos de seguridad ocupacional no es necesario, no es requisito tener vacunas o no se les validan vacunas para poder iniciar, y tampoco es requisito tener el curso de alturas o el certificado de alturas. Para poder iniciar la práctica deben estar matriculados y estar en la EPS al día o activo. Los chicos de SEO tienen estos 3 tipos de práctica. Uno, las prácticas presenciales en las sedes del Politécnico. Llevamos casi un año y 3 meses, donde los estudiantes del programa de seguridad ocupacional nos están ayudando en las sedes a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Como ustedes saben, ya el gobierno dio la orden a todas las instituciones de educación y a todas las empresas a que deben tener personal dentro de las instituciones que hagan cumplir los protocolos de bioseguridad. Estamos asignando a los estudiantes a las sedes del Politécnico, ¿listo? Una vez sean cubiertas las sedes del Politécnico, ya se empiezan a asignar a los estudiantes a las diferentes empresas. El estudiante de seguridad ocupacional también nos puede presentar una empresa. Recuerden que las prácticas son de 10 semanas. Ningún estudiante de programa técnico laboral puede hacer prácticas de 6 meses. Y el otro tipo de práctica que puede realizar un chico de seguridad ocupacional u otra opción es continuar con la tecnología en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Si algún chico ya terminó de seguridad, ya terminó todas las asignaturas del técnico laboral y quiere continuar con el tecnólogo, puede comunicarse con el Politécnico, con la mentora, con el área de admisiones, para que les brinden información y continúen con las asignaturas del tecnólogo. El tecnólogo tiene varias ventajas. Entre ellas está de que cuando finalicen las asignaturas del tecnólogo, ustedes sí pueden realizar prácticas de 6 meses. ¿Listo? Los programas técnico profesionales o tecnólogos sí pueden hacer prácticas de 6 meses que son remuneradas con un salario mensual, que les pagan la EPS, que les pagan la ERL. ¿Listo? Repito, los programas técnico profesionales y tecnólogos sí pueden hacer prácticas de 6 meses. Los programas técnico laborales deben hacer práctica de 10 semanas, no pueden de 6 meses. Los chicos de seguridad ocupacional que vayan a presentar empresa deben cumplir con los requisitos de que vayan a desempeñar funciones, que los vayan a afiliar a la ARL, que se encuentren activos en la EPS, vayan alistando la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa para los chicos que vayan a presentar empresa. Esta es una diapositiva que les quiero mostrar a los estudiantes de seguridad ocupacional. Si se dan cuenta, hay compañeros de ustedes que han realizado la práctica en las sedes del Politécnico Internacional. El Politécnico les brinda a ustedes todos los equipos, todo el uniforme, la careta, el tapabocas, todo se los brinda el Politécnico para que ustedes puedan realizar su práctica de manera correcta dentro de las sedes. Algunas de las funciones que tienen que desempeñar, por ejemplo, la dirección del personal a diferentes áreas de trabajo, el control de ingreso de proveedores, toma de temperatura, comunicar al personal de enfermería en el caso de un posible evento de coronavirus, hacer rondas de verificación del estado de limpieza y desinfección de las áreas. Estas son algunas de las funciones que los estudiantes hacen en la sede del Politécnico. Estos estudiantes que hacen la práctica en la sede del Politécnico tienen una gran ventaja, y es que al momento de finalizar la práctica ya tienen el conocimiento de cómo dentro de una institución o dentro de una empresa se deben llevar a cabo las normas de bioseguridad. Cuando ustedes ya se vayan a graduar y cuando vayan allá a otro sitio de trabajo, ustedes ya cuentan con la experiencia y ya saben cómo se maneja dentro de las empresas estos temas de protocolos de bioseguridad. Les repito, los estudiantes que entreguen documentos y ya cumplan con todos los requisitos van a ser asignados a las sedes. Una vez que hayan cubierto los cupos de las sedes, se empiezan a asignar a los estudiantes de manera aleatoria al resto de empresas. Por último, vamos a hablar para los chicos de auxiliar administrativo, técnico laboral auxiliar administrativo. Lo mismo, 8 de julio, inscriben la asignatura y pagan, ¿sí? La inducción de prácticas va a ser el 13 de julio. Van a asistir a la inducción únicamente los chicos que tengan matriculada la asignatura.
El inicio de carga de documentos es el 15 de julio, el día de la inducción les voy a decir el paso a paso para cargarlos. Y las entrevistas igualmente arrancan en la semana del 19 de julio. Para poder iniciar práctica, los estudiantes de auxiliar administrativo deben estar matriculados y debieron haber cargado en la plataforma, en el sistema de prácticas, los documentos. ¿Listo? La práctica presencial de ustedes se van a realizar también en las empresas donde hayan solicitado cupos. Prácticas, al ser técnico laboral, son de 10 semanas. Los sitios de práctica también son asignados de manera aleatoria y para poder iniciar práctica deben estar activos en la EPS. ¿Listo? Para un chico de auxiliar administrativo, si ya encontró una empresa o tiene una empresa que los va a contratar, pueden presentarnos esa empresa, asegurarse de que vayan a desempeñar funciones del programa, que al estudiante lo van a afiliar a la ARL, que estén activos y vigentes en FOSIGA, vayan analizando la Cámara de Comercio y RUT, porque esos dos documentos se los ponen a cargar en el sistema de prácticas. Por último, estudiantes, algunos de ustedes estarán diciendo, pero venga, ¿cuánto cuesta el ciclo? Si puedo diferir el recibo a cuotas, cómo inscribo la asignatura, cómo genero el recibo de pago. Toda esa información que tiene que ver con temas económicos deben preguntarlo en registro y control. ¿Listo? Deben llamar al 400-5700, piden que los contacten con registro y control y ahí hacen todas las preguntas que tienen que ver con temas económicos. Si ya tienen dudas de temas de prácticas en cuanto a los tipos de prácticas o el presenta empresa o cualquier otra pregunta relacionada con las prácticas, deben escribir al correo prácticascbc@pi.edu.co. Colocan sus datos completos de qué programas son, dejan la pregunta o la inquietud y máximo 24 horas hábiles después de que enviaron el correo, se les va a dar respuesta al mismo correo. ¿Listo? Recuerden, 24 horas hábiles después de haber enviado el correo. Perfecto, estudiantes. Entonces, esa era la información que quería brindarles a cada uno de los programas técnico-laborales. Vamos entonces ahora de manera ordenada. Por favor, les voy a pedir que levanten la mano los estudiantes que tengan preguntas. Yo les voy a habilitar el micrófono. Hacen la pregunta. ¿Listo? Tengan en cuenta, punto número 1, si algún estudiante tiene preguntas de la práctica formativa o práctica clínica de enfermería, esa información no la tengo. Deben es preguntarla de una vez con decanatura. ¿Listo? Punto número 2, antes de hacer la pregunta, por favor, comentan, dan su nombre completo y el programa al que pertenecen. ¿Listo? Y punto número 3, por favor, estén muy atentos a lo que preguntan sus estudiantes. Es muy probable que alguno de ustedes tenga la misma duda de otro compañero y que quizás yo ya haya dado la respuesta anteriormente. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esos 3 pasos. Entonces, vamos a arrancar con esta ronda. Son las 4:40, tenemos hasta las 5 de la tarde. Vamos a arrancar entonces. Denme un segundo. Entonces, arrancamos con Camila Otálora. Por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola Camila, cuéntanos. Hola. Lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente, o sea, mi última dosis de la vacuna del tétano es para el 26 del mes que entramos a prácticas. 26 de ¿Habría julio. algún problema? ¿Señor? 26 de julio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, entonces dame un segundo, aquí verifico hasta qué fecha ustedes tienen posibilidad de entregar documentos. A ver, entonces acá, 2, 3, 4, 5. Ustedes tienen posibilidad de entregar documentos hasta el 20 de agosto. ¿Listo? Los estudiantes Ok, tienen plazo para vale. entregar documentos completos, cargarlos en el sistema de práctica hasta el 20 de agosto. ¿Listo? Entonces no hay problema en ese caso. Cuando carguen los Vale, listo. documentos, los validan y ahí ya, si quedan validados, te entran a asignar sitio de práctica. Listo, muchísimas gracias. Tenía esa Gracias. pequeña duda. Perfecto, gracias a ti por tu asistencia. Luz Miriam, por favor, prendes el micrófono.
Hola, buenas tardes. Hola Luz Miriam, ¿en qué te podemos ayudar? Profe, yo tengo una inquietud. Nosotros pues teniendo, es en el caso personal, teniendo presente que ¿De qué programa eres, perdón? IP, Ok, teniendo presente que para nosotros las prácticas fue un gasto pues personalmente para mí fue un gasto casi de 1.000.000 de pesos por uniformes y por todo, vacunas y bueno, en fin. eh, Uno puede, pues es que yo he ido buscando y mirando posibilidades de que pueda hacer las prácticas con un colegio que me queda relativamente cerca a mi casa, donde yo de alguna manera evitaría el gasto de transporte, porque en este momento realmente pues está haciendo un esfuerzo grande para poder pues sacar adelante. perfecto. Si cumple con los requisitos, nos puedes presentar ese jardín o ese colegio y haces la práctica de 10 semanas en ese colegio, no hay problema. Vale, y a ellos tengo que pedirles el RUT y De pues acuerdo, decirles lo de como la comenté. afiliación. De acuerdo, que cumplan con los requisitos, que te afilien a la ARL, vas pidiendo la Cámara de Comercio del RUT porque se debe descargarlos en el sistema de prácticas. Ah, ok, y la otra pregunta, ¿todo se va a hacer virtual? O sea, todo el envío de Todo es documentos. virtual, de acuerdo. Todo se carga en una plataforma, todo es por el correo institucional, por ahí les van a informar si quedaron validados o no, por ahí les van a asignar la entrevista, todo es por el correo institucional. Y lo otro es que el Politécnico manda una carta de presentación y hace como el seguimiento de las prácticas. El día de la inducción les voy a presentar el docente de prácticas que los va a acompañar durante todas las 10 semanas en cualquier cosa que puedan necesitar, ¿de acuerdo? Ah, ok, otra pregunta, ¿no sabe qué día iniciamos prácticas? El día que queden validados, el día que tú vayas a la entrevista, el día que te acepten en el sitio de práctica y el día que enviemos la carta de presentación. Ah, ok, bueno, muchas ¿Listo? gracias, profe. Gracias a ti por tu asistencia. John Katama, por favor, prende el micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, John? ¿En qué le podemos ayudar? Bien, gracias. Pues yo estoy haciendo el técnico laboral en seguridad y salud en el trabajo. Sí, Tengo la duda, es que usted estaba nombrando que antes del 15 de julio, lo de los papeles de acuerdo. para lo de las prácticas. Inscribe y matricula el 8 de julio. El 13 de julio asiste la inducción. Los estudiantes que paguen hasta el 13 de julio van a ser invitados a la inducción. El 15 de julio cargan los documentos en la plataforma, en el sistema de prácticas, y una vez queden validados los documentos, se les asigna el sitio de práctica. Y cuando se presenta empresa, ¿qué papeles En la debo? presentación, ahí les comenté cuáles son los documentos que necesitan para presentar empresa y eso los deben cargar también en el sistema de prácticas. Y usted dice que también no es necesario tener el curso de alturas. Sí, ok. ¿No es necesario o sí es necesario tener el curso de alturas? Yo comenté que no es necesario para los chicos de seguridad el curso de alturas ni vacunas. No es necesario. Ah, ok, vale, gracias. Listo, John. Gracias por su asistencia. Laura Cristancho, por favor, prendes el micrófono. Laura, te escuchamos. Laura, prendes el micrófono, por favor. Listo, Hola, te escuchamos, sí, cuéntanos. es que, o sea, yo tengo una pregunta. ¿De qué programa Es obvio eres? que pues sí, de SEO, salud Sí, ok. ocupacional. Cuéntame. Pues es obvio que tú dices que vamos a hacer las prácticas en el Politécnico. O sea que los que estábamos esperanzados de tener un trabajo, o sea, de salir con un trabajo de esas prácticas, o sea, no, ya no va a ser posible. Ninguna práctica te asegura un trabajo. Eso depende de tu desempeño en el sitio de práctica. No quiere decir de que la empresa que te vaya a contratar para hacer las prácticas te vayan a contratar para trabajar. Eso no es cierto. Ya depende de tu desempeño y de que la empresa te quiera contratar o no. ¿Listo?
Sí, yo sé eso, pero pues como te digo, como va a ser en el Politécnico, es obvio que no va a haber ninguna posibilidad. Tenemos la información de que hay un estudiante que está en proceso de contratación para el tema de seguridad ocupacional. O sea, es decir, ¿Y el hecho de que tú las uno hagas de en el poli, cuántos? dime, ¿Un estudiante de cuántos? han realizado no sé cuántas, ya llevamos casi estudiantes en la sede, lo han hecho más o menos ya unos 80 estudiantes, más o menos. O sea que es mejor hacer como el tecnólogo. Tú decides, eso es una decisión del estudiante. Si quieres graduarte como el técnico laboral, debes hacer la práctica para el técnico laboral, o si quieres continuar con el tecnólogo, ya tú tomas ahí la decisión. Hacer el tecnólogo también es muy buena idea porque, como te digo, uno, ustedes cuando salgan del tecnólogo van a recibir la tarjeta donde ya les van a permitir trabajar y ya les dan como es una tarjeta que les dan a ustedes, una tarjeta profesional creo que es. Y además ustedes los programas tecnólogos ya pueden hacer prácticas de 6 meses donde les pagan un salario mínimo durante los 6 meses. Ah, sí, ok. ¿Y cuánto dura el tecnólogo? Esa información ya tienes que comentarla con admisiones. Ellos te dan la información de cuánto dura y cuánto cuesta todo el tema. ¿Listo? Si decides graduarte del técnico laboral, debes hacer las prácticas para el técnico laboral. Bueno, gracias. A ti, Laura. Merci Milena Peraza, por favor, prendes el micrófono. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Sí, señor, mire, lo que pasa es que pues yo estudié con ustedes ya hace más de un año, antes de la pandemia. Yo realicé mis 3 ciclos de teoría de seguridad y salud en el trabajo. No pude realizar el año pasado la práctica por motivos de pandemia y aparte porque yo quedé en embarazo y era un embarazo de alto riesgo. ¿Sí? Me comuniqué con el Politécnico, me enviaron el link para que pudiera entrar a esta charla. Quisiera saber si yo primero tengo que hacer como un reintegro para poder inscribir la práctica, bueno, algo así. De acuerdo. Debes aparecer nuevamente en el sistema como matriculada en el 2021 3T. ¿Listo? Entonces debes hablar con registro y control y que para que aparezcas en el sistema matriculada en 2021 3T. Ah, bueno, sí, señor. ¿Listo? Eso, Bueno, haces el sí, señor. proceso el 8 de julio para que una vez que es matriculada puedas asistir a la inducción. Ah, bueno, muchísimas gracias, A don ti, que César. estés bien, que tengas buen día. Igualmente, buen día. Luis Aristizábal, por favor, prende el micrófono. Buenas tardes, ¿Cómo está, Luis? ¿En qué le podemos ayudar? bien, gracias. Yo estoy en el programa técnico laboral auxiliar administrativo. Sí, Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo trabajo con empresas en COSUD Colombia, ¿sí? genial. Entonces yo quisiera saber si el Politécnico acepta Nos, esta empresa para yo poder hacer las ¿Usted prácticas. está desempeñando funciones de su programa? Sí, señor, aquí pues, por Listo, ejemplo, entonces, perfecto. montan eso. Entonces, matricula, asiste a la inducción y aplicas al tipo de práctica presenta empresa. Nos presenta la empresa para que durante 10 semanas haga la práctica ahí mismo. Y otra preguntita. No importa, lo que pasa es que como nosotros no hemos terminado, igualmente se inscribe esa misma fecha. El 8 de julio. El 8 de julio debe inscribir, matricular para asistir a la inducción del 13, ¿de acuerdo? Ok, ok. Listo, ¿Listo? muchas gracias. Con Bueno, gusto, gracias a usted. bueno, hasta luego. Carolina Rojas, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes, le Hola hablo de Carolina, ¿en qué te podemos ayudar? enfermería. Lo que pasa es que tengo una duda con respecto a la EPS. Yo me Dime. encuentro afiliada pues a la Policía Nacional y Genial, obviamente muy bien. no tendría posible ahí como hago. De acuerdo. En esos casos, lo que debes presentar como soporte es el carnet de la policía o el certificado de la policía donde dice que tú estás cubierta en la EPS bajo el régimen de la policía. Carolina, Vale, perfecto, muchas ¿listo? gracias. A ti, Carolina, por tu asistencia. Melisa Sierra, por favor, prendes el micrófono.
Buenas tardes. Hola Melissa, ¿en qué te podemos ayudar? Hola, mira, lo que pasa es que yo tengo varias preguntas. Yo en este momento llevo un año ¿De de qué programa contrato eres? de administrativo. Ok, Yo en ese momento llevo un año de contrato como año y medio prácticamente como auxiliar administrativo. muy Yo bien. quiero continuar con el tecnólogo, pero necesito el título de auxiliar, ¿sí me Debes hacer entiendes? práctica de 10 semanas para recibir el título del técnico Sí, laboral. pero la pregunta es, o sea, yo tengo que pagar las prácticas y todo, pero yo puedo seguir, o sea, como empezar con materias del tecnólogo o tengo que esperar de eso. No, debes primero finalizar la práctica y luego una vez finalices la práctica y si ya continúas con las asignaturas del tecnólogo. Y esas asignaturas me las homologan, ¿cierto? O sea, o Cuando tengo que pases al esperar un tecnólogo mes hay unas antes. asignaturas que te las homologan. La práctica no se homologa, la práctica debes hacerla para el técnico laboral y para el tecnólogo. Pero hay otras asignaturas que sí te las homologan, claro que sí. O sea, digamos que si yo decido, digamos, en este momento yo decido continuar con el tecnólogo, yo más o menos a qué ciclo entraría el Esa tecnólogo. información tienes que preguntarla ya en admisiones. La información del tecnólogo no la tengo aquí disponible. No, ok. ¿Listo? A mí el tiempo de experiencia no me sirve como práctica. No, te toca igual hacer prácticas de 10 semanas. No se puede homologar con tu experiencia, no se pueden homologar las prácticas. Ok, vale. ¿Listo? Quedamos atentos a lo que decías y te esperamos en prácticas. ¿Listo? Listo, gracias. Gracias a ti, Melissa. Camila, por favor, prendes el micrófono. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Bueno, yo soy del programa de IP. Sí. Bueno, tú estabas diciendo que hay plazo hasta el 20 de agosto de enviar todos los papeles de vacunación y de todo eso. Mi pregunta es que si, no sé, yo envié todos los papeles antes del 20, pero no sé, X, me faltan las vacunas o cualquier otro papel y yo ya pagué en caso tal de que para cuando uno empiece las prácticas, o sea, a ver, me hago entender. Si tú no entregas si te matriculaste y no entregas documentos antes del 20 de agosto, debes realizar proceso de aplazamiento del ciclo para que te guarden el dinero. Si matriculaste y no entregaste documentos antes del 20 y no hiciste aplazamiento, pierdes el dinero y te toca volver a matricular el próximo ciclo. Ok, vale, muchas gracias. Esa era mi duda. Dale a ti por tu asistencia. Yurley Fajardo, por favor, prendes el micrófono. Yurley. Buenas tardes. Hola Yurley, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, mi pregunta es, yo estoy ahorita estudiando seguridad y salud en el trabajo, el técnico laboral. Sí. Ahorita, tú estabas diciendo que hay que hacer el proceso a partir del 8 de julio, ¿sí? La Mi inscripción pregunta y es la esa. matrícula, sí. Exacto. Pero esa inscripción, esa matrícula, ¿es para hacer las prácticas ahorita o Del para el técnico siguiente laboral, trimestre? de acuerdo. El 8 de Y mi julio se pregunta, inscriben las prácticas sí. y a partir de ese 8 de julio se pagan las prácticas del programa que estés haciendo. Ok, y si yo quiero seguir, o sea, quiero hacer el tecnólogo, El ¿tendría que tecnólogo, hacerlo ahorita? Sí. puedes continuar con el tecnólogo, ¿no? De una vez háblate con admisiones para que te homologuen asignaturas del técnico laboral y continúas con el tecnólogo. Debes tener en O sea, cuenta, en este trimestre que viene. sí, en este trimestre, si decides más bien seguir con el tecnólogo, perfecto, sigues con el tecnólogo. Recuerda que si te quieres graduar del técnico laboral, debes hacer prácticas para el técnico laboral. No, yo ¿Listo? quiero homologar y seguir el tecnólogo. Genial, de una. Porque Entonces comunícate. sí he estado averiguando el tema, me parece más interesante. Pero Genial, mi es muy pregunta, buena idea. yo pensé que era a partir más o menos de septiembre, pero tú me estás diciendo, pues entonces es mucho más fácil ahorita. Claro, de una vez, comunícate con admisiones que te den la información y tú les dices que quieres continuar es con el tecnólogo. Y nos veríamos es en las prácticas cuando finalices todas las asignaturas del tecnólogo. No, que igual sería el mismo procedimiento con el tecnólogo, pero entonces ya, bueno, con otras condiciones, pero sería el mismo procedimiento más o menos. Exactamente, es el mismo procedimiento. Ok. Nos vemos al final del tecnólogo y te ayudamos a sacar adelante las prácticas. Ah, ok, listo. Muchísimas ¿Listo? gracias. A ti, Yurley, por tu asistencia. Bueno. Andrei Machado, por favor, prende el micrófono.
Hola, buenas tardes. Andrei, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? Soy estudiante auxiliar administrativo y en mi caso podría hacer las prácticas o presentar la empresa fuera de Bogotá. No, los programas técnico-laborales deben hacer la práctica dentro de Bogotá. No pueden hacerla fuera de Bogotá. Andrei, Pero, por ejemplo, en mi caso, que tú dices que no se puede, entonces ¿yo a dónde me puedo comunicar o qué para comentar mi caso? te puedes comunicar con la decana, pero pues no sé si te apruebo o no. Las prácticas de los TL deben realizarse dentro de Bogotá. No están autorizadas por temas de Secretaría de Educación a que se hagan fuera de Bogotá. Sin embargo, puede comentarle a su decana para ver si de pronto lo autoriza o no. Listo, vale, muchas ¿Listo? gracias. A usted, Andrei, que esté bien. Ezequiel Vargas, prende el micrófono, por favor. Ezequiel Vargas, por favor, prende el micrófono. ¿Listo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Ezequiel? ¿En qué le podemos ayudar? Mira, César, no sé si me puedes de pronto, no tengas esta información, pero me gustaría que me la dieras. Yo soy del programa técnico laboral en auxiliar de enfermería. ¿Práctica educativa o práctica formativa? Es que eso era lo que te iba a preguntar, porque es que no sé de pronto si tú tengas la información de nosotros en ese programa que hacemos primero, si la parte, la práctica educativa, la práctica formativa. Normalmente arrancan por la práctica formativa, pero cuando se acaban los cupos de la práctica formativa, ya pueden realizar o arrancar con la práctica educativa. Entonces, en este caso, por favor, contactarse con Decanatura para que le brinde más detalladamente esa información. Ah, ok, vale. ¿Listo? Entonces no me puedes aclarar la duda porque pues ya. Ahí ya es información de Decanatura directamente, ¿de acuerdo? Vale. ¿Listo? Y tengo Sí. otra pregunta. En caso tal de que, digamos, bueno, yo haga todo, digamos, todos los requisitos y todo eso y pase, y digamos, a mí me hagan la entrevista, ¿puede haber la opción de que, pues, digamos, uno en una entrevista, como todas las personas se pueden quedar en una entrevista, Claro. uno, a pesar de que el Politécnico lo haya usted postulado para que usted haga sus prácticas y bueno, lo hayan citado en entrevista, puede pasar de que usted se quede en la entrevista y no pase la entrevista y no pueda obtener ese trabajo? El estudiante tiene hasta 3 posibilidades. Nosotros los enviamos hasta 3 opciones, 3 empresas para que pueda arrancar la práctica. Entonces, si no pasa la primera, lo enviamos a una segunda y si no pasa en esa segunda, lo enviamos a una tercera. El 99% de los estudiantes queda aprobada en esas 3 primeras entrevistas. Entonces, no hay problema con eso. Ah, ok, vale. ¿Listo? Recuerde que estoy hablando de las prácticas educativas de enfermería. Las prácticas formativas de enfermería le toca ya con Decanatura. ¿Listo? Y qué pena contigo, César. Digamos, en caso tal de que, bueno, tú me estás dando un porcentaje bastante alto de que pasan en esas 3. Pero, ¿qué pasaría de que el 1% que faltaría para completar el 100%, uno, digamos, no pasara en ninguna de las 3 opciones ahí? No, ahí si no llega a pasar en ninguna de las 3 primeras opciones, pues reprueba la asignatura, pero pues eso es muy poco probable porque los sitios de práctica que tenemos conocen la calidad de estudiantes del Politécnico y en ese caso los terminan contratando para hacer la práctica. Entonces el riesgo es muy bajo. Ah, ok, vale, César. Muchas gracias, César. A usted, Ezequiel, por su asistencia. Sonia Gómez, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Mira, yo soy estudiante del programa auxiliar de enfermería. Yo quiero saber si en esta carrera también puedo hacer el tecnólogo. No, el tecnólogo todavía no está disponible para el programa de enfermería. Ah, ok. Y mira, tengo otra pregunta. Lo que pasa es que yo tengo pues enfermedad de base y a mí me colocaron la vacuna del COVID. El 2 de julio tengo la segunda dosis. ¿Cuánto tiempo me toca esperar? Porque es que a mí me faltan la tercera dosis de hepatitis B, tétanos y la triple viral. Entonces, no sé, yo no tengo claro cuánto tengo que esperar para ponérmelas. 20 de agosto, si alcanzas antes del 20 de agosto, puedes hacer la práctica este ciclo. Si es después del 20 de agosto, ya te toca esperar hasta el otro ciclo.
Ok, y ven, otra cosa, es Dime. que pues tú nos diste solamente la información de 2 documentos. Tengo entendido que son muchos más. ¿En dónde encuentro esa información? Los documentos de práctica son los que te comenté ahí en las diapositivas y debes cargarlos en una plataforma. Ya no se van a enviar por correo, sino que ya los vas a tener en una plataforma. Ah, ok. Ah, pues bueno, tenía otra pregunta en cuanto al sitio de la práctica, pues es que yo vivo por fuera de Bogotá, pero tú me dices que no tiene nada que ver. Fuera de O sea Bogotá que no puedes sí. hacer la práctica, debes estar dentro de No, pero Bogotá para asignarte. yo digo es como para hacerla, digamos, en donde me quede más cerca, porque pues si digamos, yo tengo que estar a las 7 de la mañana, pues realmente entender, si me toca en un sitio más allá del centro de Bogotá o el sur, pues bueno, sería súper complicadísimo para mí salir tan temprano que yo vivo en Ahí Cajicá. de pronto se hace una excepción, se piden unos soportes o algo así, y ahí se Sí, porque podría es entrar a que revisar, pero sí, no te aseguro que se porque mira pueda. que de hecho para llegar a clases tengo que salir de aquí antes de las 5 de la mañana, entonces imagínate si me tocan prácticas más allá. De Ya acuerdo, sería ahí podemos entrar a complicado. revisar, tu caso cuando te matricules, ¿listo? Ok, mira, tengo otra pregunta. Tú no hablaste nada acerca del examen de prácticas, el que hicimos la semana pasada y antepasada. Ese tema examen de prácticas, ¿me lo recuerdas qué es? No tengo información de eso. Pues lo que pasa es que yo quiero saber si ese examen lo pasamos con el porcentaje de todos los puntos, o sea, de todo el puntaje que nos dio en todas las materias, hay un porcentaje, ¿sí? Ok, O es de acuerdo al puntaje que tengamos en cada materia. no tengo esa información, no, la verdad no sé de qué examen hablas, te sugiero hablar por favor con decanatura. No tengo esa información de ese examen que me comentas, ¿listo? Ah, bueno, vale. Ok, muchas Muchas gracias. gracias por tu asistencia, Sonia, ok. Jefferson Páez, por favor, prende el micrófono. Jefferson Páez, por favor, prende el micrófono. Jefferson Páez. Tatiana, por favor, prendes el micrófono. Hola, Tatiana, te escuchamos. Tatiana, no te escuchamos. Tienes prendido el micrófono, pero no te escuchamos. Jefferson, prenda el micrófono, por favor, ya se lo habilité. Aló, ¿me escuchan? Listo, lo escuchamos, Jefferson. Buenas tardes, soy Jefferson Páez de Técnico Laboral y Seguridad Ocupacional. Tú estabas hablando de una tarjeta profesional en el tecnólogo. O sea, que eso quiere decir que ustedes no dan licencia. La ¿Cómo así? licencia se entrega para el tecnólogo, para el técnico laboral no se da licencia. O sea, pero si es licencia, como tú hablas de tarjeta profesional, ¿es lo mismo? No, es diferente. Yo me refería a la licencia, no a la tarjeta profesional. Tiene toda la razón, se llama licencia. Tarjeta profesional no se les entrega. La licencia para los chicos del tecnólogo. Ah, ok. ¿Y el tecnólogo es que el que ofrecen ustedes es tecnólogo en qué? El tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Ah, se llama así. Debe comentarlo con admisiones para que le dé el nombre exacto, pero es el que continúa con el programa técnico laboral. Pero no es tecnólogo profesional. Es O tecnólogo. Tecnólogo Ah, en seguridad y salud ocupacional, creo que llama seguridad y salud en el trabajo. ok, dale, muchas gracias. Listo, a usted Jefferson por su asistencia. Tatiana, prendes el micrófono. No te escuchamos, Tatiana. Tienes prendido el micrófono, pero no te escuchamos. Yarlady Oviedo, por favor, prendes el micrófono. Aló, buenas tardes. Hola, Yarlady, ¿en qué te podemos ayudar? Hola, ¿cómo está? Jefe, qué pena. Lo que pasa es que yo entré tarde a la reunión y yo alcancé a escuchar, era cuando estaban hablando sobre lo de primera infancia. Yo soy estudiante de técnico auxiliar en enfermería. Listo, entonces Entonces, les voy a compartir el lunes la grabación de esta charla
con las diapositivas, o si no, te espero el próximo viernes a las 4 de la tarde. Vamos a hacer nuevamente una charla como esta. Ah, ok, ¿Listo? pero igual sí tengo unas preguntas pues de lo que yo he escuchado a mis compañeros. Es en las prácticas de enfermería, ¿cuáles son las primeras que empezarían? ¿Las formativas o las educativas? Primero se hacen las formativas. Sin embargo, ya le comentas a tu decana si es posible que una vez finalizados los grupos de formativa puedes seguir con la educativa. Es que yo tengo, en mis vacunas las tengo, a mí me falta solo una, que es la hepatitis B, pero esa la tengo para el 15 de julio. No sé si alcance en las educativas. Si alcanzas. ¿Sí? Listo, ahí, Ah, sí, ok. ahí en la información que revises en tu correo o el próximo viernes, si puedes asistir, te voy a dar nuevamente esa información. ¿Listo? Sí, y otra pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar papeles? 20 de agosto. Ah, ok. ¿Listo? Y Listo. Muchas gracias por tu asistencia, espere, jefe, Yarley. espere un momentico. Ah, ¿y cuándo empiezan las prácticas? Es que yo por ahí En la escuché presentación, algo en las de... diapositivas, ahí te digo en qué fecha inician. ¿Listo? Ah, sí, porque es que yo escuché algo por ahí que decían que semana 10 y eso, pero pues que Ahí en perdida. la presentación que te envío el lunes, ahí puedes encontrar, o si no, el próximo viernes a las 4 vuelves e ingresas. ¿Te parece? ¿Eso qué? ¿Eso se lo envían a todos, jefe? ¿Esas diapositivas o no? Sí, a los correos institucionales se les envía. A los que ya Ah, van a ok. ingresar a práctica. ¿Listo? Ah, ok, sí, señor, vale. Ok, gracias por tu Muchas gracias. asistencia. Zuleimi Torres, por favor, prendes el micrófono. Gracias, buenas tardes. Yo soy de atención a la primera infancia y tengo una pregunta respecto a las vacunas. Es decir, que hasta que no que presentemos las vacunas, bueno, las 4 dosis, ¿no nos podemos ir a prácticas? De acuerdo. Ya. Bueno, ¿Listo? muchas gracias. Gracias Gracias. a Sí. ti por tu asistencia. Lorena Silva, por favor, prendes el micrófono. Lorena Silva. Solange Gómez, por favor, prendes el micrófono. Sí, señor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te Yo podemos soy, ayudar? bueno, yo soy estudiante de IP y resulta que por problemas familiares, bueno, inconvenientes familiares, no estoy viviendo en Bogotá. Sí. Entonces, pues ahí sí De me aqueja acuerdo. la duda para Ya. las prácticas. Te toca estar en Bogotá. Cuando estés aquí en Bogotá, nos avisas y te ayudamos a sacar adelante la práctica. O sea, sí o sí, o sea, me vine, o sea, me salí de Bogotá, no estoy viviendo en Bogotá, entonces, ¿tendría que volver a vivir a Bogotá? Para hacer la práctica de 10 semanas, de acuerdo. Y no se hace digamos que, o sea, porque aquí hay colegio y todo, digamos, no. Lo que pasa es que ya es por tema de Secretaría de Educación, ya no es por tema del Politécnico, sino que la Secretaría de Educación no nos autoriza a que los estudiantes de programas técnicos laborales hagan la práctica fuera de Bogotá. Ya, ok. ¿Listo? Me Bueno, avisas igual cualquier muchísimas cosa. gracias. A ti por tu Bueno, asistencia. gracias. Jamie Tovar, por favor, prende el micrófono. Jamie Tovar, ¿puedes prender el micrófono? Alejandra Rivera, ¿prendes el micrófono? Hola, buenas tardes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Bien, gracias. Mira, yo también soy estudiante de IP, tengo pues como una inquietud en cuanto al tema de las vacunas. Únicamente son esas vacunas que tú nos mostraste en la presentación, ¿sí? Porque Sí. puesto que nosotros vamos a tener como contacto pues con niños en este caso, quería preguntar si también era como la del COVID. No, no hay Ahí necesidad, como la son que... las únicas son las que te mencioné. Ah, bueno, esa era mi duda. Muchas Listo, gracias. muchas gracias a ti por tu asistencia. Angie Pinzón, ¿prendes el micrófono? Hola, buenas tardes. Hola Angie, ¿en qué te podemos ayudar? Yo soy estudiante auxiliar de enfermería. Yo soy estudiante de 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 auxiliar de enfermería.
quería saber si las prácticas formativas también hay que tener disponibilidad de tiempo. Las prácticas Igual que uno puede formativas, la salir. información te la da la decanatura. No tengo la información de las prácticas formativas de enfermería. Entonces puedes escribirle a diana.forigua o puedes contactarte con el Politécnico para que te intenten contactar con tu decana. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. A ti por tu asistencia. Stephanie Gutiérrez, prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Mira, lo que pasa es que yo soy de auxiliar de enfermería y mi pregunta es que, digamos, a mí me hace falta la última dosis de hepatitis B, sino que yo la tengo programada hasta dentro de 6 meses. No sé si hay ¿Por qué alguna tanto? posibilidad de... no sé, es que me la apliqué, la segunda dosis me la apliqué hace poquito y pues me programaron. Revísate porque estoy casi seguro que algunos estudiantes del ciclo anterior les dejaron entre la segunda y la tercera un mes. Revísate porque creo que no está tan lejos la tercera dosis. Ah, vale. ¿Listo? Y si en caso de que, digamos, no me la cambien en la EPS de la fecha, ¿ahí qué podría hacer? Cuando tengas las vacunas completas, haces la práctica. Ah, vale, muchas gracias. Listo, a ti, Stephanie. Ade Villamil, por favor, prende el micrófono. Gracias, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Sí, te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, yo soy del programa IP. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo hacer las prácticas en otro pues, lugar de donde pues, ustedes nos la dan? Un ejemplo, quisiera hacerla con, digamos, con el ICBF, Integración Social. Bueno, en estas entidades como el gobierno, ¿se puede o no se puede? Se puede, sí. Tú puedes presentarnos cualquier otra empresa que tú consigas por tu cuenta, no hay problema. Ok. Mientras cumpla con los requisitos, obviamente. Sí, y si de pronto no hay convenio, o sea, porque de pronto ya me digan, no hay convenio con esta universidad. Podemos entrar a hacer el Nos po- convenio. Nos escribes y empezamos a gestionar el convenio. ¿De acuerdo? Ah, ok, listo. ¿Listo? Muchísimas gracias. A ti por Bueno. tu asistencia. Tatiana, ¿puedes prender el micrófono? A ver si ya... Hola, profe, buenas Eso, tardes. ahora sí, súper, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, súper, cuéntanos. Profe, yo soy del área de auxiliar de enfermería. Mi duda es sobre el formato, los formatos que toca diligenciar. Pues estaba escuchando que tocaba entrar a una plataforma. De acuerdo, ya esos formatos no tienen que diligenciarlos, ya los van a encontrar es allá en el sistema de prácticas. Ah, ok. ¿Listo? Ya no se les va a enviar nada a los correos, sino que ustedes ya entran a esa plataforma, cargan y diligencian unos formularios. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, a ti por tu asistencia. Jamie Tobar, prende el micrófono. Jamie Tobar. Buenas tardes, disculpa, es que lo que pasa es que Hola. yo tenía una pregunta y era que, bueno, yo estoy estudiando atención integral en la primera infancia, pero entonces no sé desde cuándo tengan yo que hacer las prácticas, yo voy hasta ahora para cuarto trimestre y pues, bueno, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, Ok, entonces, listo. Entonces tus prácticas las haces cuando finalices todas las asignaturas del programa. La última asignatura que tú tienes que ver se llama práctica formativa y es ahí donde ya tienes que arrancarlas. O sea, eso sería en quinto trimestre. Exactamente. Ah, ok, sí, porque ¿Listo? yo estaba como preocupada porque yo pensé que era en cuarto trimestre y que ya en quinto trimestre, pues como tal, volvíamos a la teoría, pero entonces es hasta que yo termine. Hasta que Y lo termines otro, todas las asignaturas, de acuerdo. ok. Y en seguridad ocupacional, ¿cómo, o sea, en qué trimestre son las prácticas? ¿En el cuarto o en También el quinto? cuando finalicen todas las asignaturas, en el quinto. Ok, y otra pregunta, si digamos nosotras queremos, es que lo que pasa es que yo tengo una hermana que está estudiando seguridad ocupacional y yo estoy estudiando atención integral a la primera infancia. Pero entonces la pregunta es, si nosotros digamos queremos pues buscar nuestras prácticas, de todas maneras no nos pagarían, ¿o sí? No, las prácticas de ustedes son de 10 semanas. Si la empresa que ustedes busquen les va a dar algún subsidio o alguna bonificación durante las 10 semanas, no hay ningún problema, si es posible.
pero pues ya eso depende de la empresa que ustedes consideren o busquen. ¿Listo? Y unas dos últimas preguntas, qué pena contigo, es Dime. que de verdad tengo muchas. Digamos, en cuanto a las vacunas que yo escuché, tanto de seguridad ocupacional como de IP, ¿eso cómo es? ¿Cómo se usa? Vacunas para seguridad ocupacional no se necesitan, vacunas para IP sí. Ahí las vacunas de IP están en el formatico, en la grabación que les voy a enviar o en las diapositivas. Ahí vas a encontrar cuáles son las que necesitas para IP. Listo. Y una última pregunta, en cuanto al curso de alturas para Ahí seguridad también ocupacional. comenté que el curso de alturas no es requisito para arrancar la práctica. Para ¿Pero los chicos ustedes, de el SEBE. Politécnico, dan ese curso o tiene que tomarlo aparte de la Eso persona? ya tienes que consultarlo con decanatura acerca del curso de alturas, ¿de acuerdo? Es que mi hermana pues dice que a ellos les habían dicho que ustedes les iban a dar el curso pues, de alturas. Entonces, Eso lo no sé. preguntas, de acuerdo, no tengo esa información acá, pregúntale a la decana ahí, y ella te da la información acerca de ese curso. Ah, ok, listo, listo, muchas gracias. Gracias por tu asistencia. Angie Torres, prendes el micrófono. Buenas tardes. Por favor, ¿desde cuándo se pueden enviar los archivos? O sea, ¿desde cuándo se pueden empezar a enviar los papeles? En la grabación que te voy a enviar y en las diapositivas, ahí está toda la información. Entonces el lunes voy a enviar ese correíto, ahí tú puedes entrar a revisar toda esa información. ¿Listo? Angie, ¿estás? Angie. Gracias. Listo, a ti Angie por tu asistencia. Angie Higuera, ¿puedes prender el micrófono? Hola Angie, ¿en qué te Hola. podemos ayudar? Yo tengo la duda en que en el caso de que uno quiere presentar la entidad, o sea, poner la empresa para, ¿qué otra empresa, aparte de colegios y geriátricos, qué otra, Donde qué vayas a otra se desempeñar puede? funciones de tu programa. Pero como es en parte educativa, que, La porque pues práctica como son dos, educativa, entonces donde tomen tensión, donde todas las funciones que tengan que ver con la práctica educativa, las vayas a realizar. La o mayoría sea de que igualmente si estudiantes, digamos puedo hacerla también en un hospital, la educativa. no, la educativa en un hospital no se puede, esas sí ya son las formativas. Ah, ok. Esa era lo que. Listo. Listo, gracias. A ti por tu asistencia. Estudiantes, muchas gracias por la asistencia a esta charla. Como les digo, el lunes les voy a enviar a sus correos institucionales la grabación y las diapositivas. El lunes también les va a llegar el enlace de la reunión del próximo viernes a las 4 de la tarde. Nos vemos ese viernes para aclarar más dudas y para volver a comentarles toda la información de prácticas. Muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias.